¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Vanessa Sartillo Mendoza y hoy en HSM te quiero platicar cómo los movimientos sociales se han hecho parte de nuestra vida. Los movimientos sociales son grupos transitorios de personas que buscan la defensa ocasional de un principio, una tesis o de un orden determinado de intereses. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece una vez logrado su objetivo. El día de hoy, en el programa, hablaremos de los movimientos sociales más importantes del siglo XX. La invitada de hoy es totalmente un agasajo y nos va a platicar un poco acerca de los movimientos sociales. ¿Qué tal, Zoe? Bienvenida. Hola, Vani, y hola a todos los que nos escuchan. Así es, el día de hoy vamos a tener una súper plática, así que comencemos. El día de hoy quiero que hablemos de los siguientes movimientos: el del magisterio, el de los ferrocarrileros y el tan famoso del 68. Has elegido movimientos históricos increíbles y déjame decirte que el tiempo ha reformado la importancia de los movimientos sociales. Y para empezar con el movimiento magisterial, donde se comenzó a notar el límite entre el espacio real y el espacio social que compartimos, pero para que este evento detonara, tuvieron que pasar algunas cosas. Cuéntanos, ¿qué cosas? De 1946 a 1952, Miguel Alemán, quien se encontraba en la Unidad Nacional, donde se buscaba la transición de la agricultura a la industrialización para así organizar a los trabajadores y tener un control más justificado de ellos, fue donde se inició la sindicalización, pero da la casualidad que esto se estaba amañando para hacerlo a favor del gobierno. ¿Y qué sigue en esta historia? Vamos a contar una historia clara y corta para que todos lo entendamos. Claro. En 1958 surge el movimiento magisterial. ¿Y cuáles eran las demandas de este movimiento? Las demandas eran el aumento salarial del 40%, una organización más democrática y parar la represión de la autoridad. Vaya, eran demandas justas, ¿no crees? Pero ¿tenían algún líder o algo así? Claro, entre todo esto se creó el Movimiento Revolucionario Magisterial, el MRM, que era liderado por Otón Salazar Ramírez. Pero en abril ocurrió un evento que explotó totalmente el movimiento. ¿Qué pasó en abril? Una manifestación en el Zócalo, que ya sabes, fue reprimida por la policía. En ese entonces, José Ángel Ceniceros, quien era secretario de Educación, dio la negativa a las peticiones. ¿Y cuál fue la reacción ante la negativa? Un paro indefinido del 90%, pues se dieron cuenta que el sindicato y la SEP estaban alineados. Lo único que ocasionó fue esto fue la unión de otras organizaciones. ¿Qué organizaciones? Se unieron organizaciones como los petroleros, electricistas, ferrocarrileros, sociedad civil. Es aquí cuando Adolfo Ruiz Cortines toma las negociaciones y ya saben que la vida política no se da paso sin guarache. Pues este personaje necesitaba ganar un poco de fama, pues ya que las elecciones estaban cerca. ¿Y qué pasó con el nuevo negociante? Pues dijo que sí, como si fuera el genio de los tres deseos. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con los maestros? Pues se mejoraron las condiciones laborales, pero también dejó al descubierto la corrupción latente que existía en el país. Vaya, qué gran historia. Estoy muy ansiosa por seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en un momento. Ya estamos de regreso y ahora tenemos otro movimiento muy interesante, que es el ferrocarrilero. ¿Entre qué años pasó? Entre 1958 y 1959. Pues adelante, cuéntanos un poco de este movimiento y sus demandas. Aquí, Adolfo Ruiz Cortines, quien era el presidente saliente, ya vimos en el bloque pasado cómo fue su estrategia para llegar al cargo. Cierto, en el movimiento magisterial, recordemos que fue el negociador que les ayudó entre comillas. Exacto, pero en esta época había un panorama económico desalentador. ¿A qué te refieres con desalentador? Me refiero al decrecimiento económico, poca inversión privada y relaciones comerciales poco funcionales, y por supuesto la devaluación del peso ante el dólar. Ah, claro. ¿Y tuvieron algún tipo de líder? Claro, en este movimiento se trata de Demetrio Vallejo Martínez. Platícanos brevemente acerca de él, por favor. Demetrio nació en Oaxaca y aprendió a ser telegrafista. Era un gran lector, certificado en Derecho de Trenes y Telegrafistas. Fue un socialista, marxista y comunista. Espera. ¿Y estos conceptos qué tienen en común? Pues los tres conceptos tienen en común que quieren la abolición de las clases sociales y la supresión de la propiedad privada. Ah, claro. A todo esto es más claro. Ahora sí, continúa. Ahora sí vamos con los hechos. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera, la demanda, que era el aumento salarial a 350 pesos, y el reconocimiento de los dirigentes sindicales. La segunda,
medios para conseguirlo, que fueron paros parciales. Y la tercera fue la huelga, que duró 12 horas. Wow, muy preciso todo esto. Pero, ¿cómo eran los salarios? Eran precarios, de hecho no tenían derecho a lo que hoy llamamos pensión. Lo que buscaba era tener salarios para trabajadores activos y asegurar que estando jubilados podrían seguir recibiendo esta pensión. ¿Y qué pasó en el conflicto? ¿Acaso este fue pacífico? El conflicto tuvo diferentes puntos. No querían reconocer a Vallejo como líder, los paros iban en aumento y ya no solo eran de ferrocarrileros, ahora eran de distintos rubros sociales. Hubo demandas de despido y violencia hasta que se llegó a una negociación donde Amoros buscaba terminar con la mala imagen del presidente y de paso quitar a Vallejo del liderazgo. Pero el grupo se mantuvo firme ante la idea de no a los líderes charros. Tiempo. Para los que no saben qué son los líderes charros. Con esto nos referimos a los líderes que no trabajan a favor de sus sindicalizados, perdón, sino a los que trabajan con otros fines, en este caso a favor del gobierno. Y bueno, con todo este proceso se buscaba acuerdos para liberar a los presos, realizar elecciones y reanudar labores. ¿Elecciones de qué tipo? ¿Acaso te refieres a las elecciones sindicalizadas? Donde Demetrio Vallejo ganó con una diferencia absoluta que lo dejó al mando del sindicato que representaba. Mejor no pudiste haberlo dicho. ¿Y esto cómo termina? Bueno, Vallejo, al frente de este sindicato, pues regresaron los trabajos, se dieron incapacidades y jubilaciones, se revisó el contrato colectivo, se aumentó el salario, se añadieron ingresos a los fondos de ahorro y se inició la construcción de casas habitación. ¿Y esto estuvo bien o no? Un año más tarde, viendo que estas demandas se cumplieron a medias, volvieron a lo mismo. En febrero se dieron huelgas hasta no lograr un acuerdo entre los que él representaba y el sindicato general. Y en marzo, en diferentes lugares del país se unieron como una sola voz, pero el país estaba imposibilitado para cumplir con las demandas del pliego petitorio, lo que terminó en represión. Y bueno, antes de terminar con este bloque, ¿qué pasó con Demetrio? Demetrio fue aprehendido por agitador, atentar contra la economía, atacar contra las vías de comunicación, motín y amenazas. ¿Todo eso? Así es, pasó 11 años en la prisión de Lecumberri. Si quieres, la próxima semana hablamos de esta tan famosa prisión. Apuntadísimo el tema. Entonces, Demetrio Vallejo fue un luchador social contra la corrupción, defensor de la democracia, la independencia, la justicia y las condiciones laborales dignas hasta su muerte. Así es, su muerte, que fue en 1985. Qué gran historia hemos compartido en este bloque. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso con uno de los más controversiales movimientos. Este fue el de los estudiantes, un desafortunado acontecimiento que no deja de ser un gran tema de discusión y análisis. Sí, para ponernos en contexto, les puedo contar que en aquel entonces México era gobernado por el PRI, un régimen autoritario y especialmente duro. El presidente de la época era Gustavo Díaz Ordaz, una persona de carácter severo y mala actitud. Un poco se debe a que fue juzgado por ser una persona muy fea, pero su principal objetivo fue el desarrollo económico. ¿Y qué piensas de la estrategia que se llevó a cabo? ¿Fue correcta su ideología de mantener buenas apariencias y reprimir los movimientos de su pueblo? Sin duda fue una estrategia demasiado fuerte. Y como sabemos, venía la llegada de los Juegos Olímpicos a nuestro país. Lo que queríamos era aparentar casi como el refrán, candil de la calle, oscuridad de su casa. Esto representaba una gran oportunidad para México de mostrarse como un país unido y sin problemas. Pero, ok, a todo esto, ¿cómo surgió este movimiento? Todo surge el 22 de julio de 1968, tras un juego deportivo entre algunas escuelas reconocidas que terminó en conflicto, por lo que el presidente se le hizo fácil mandar cuerpos policiales para reprimirlos de una forma muy violenta, pasando a traer estudiantes y maestros, quienes quedaron desconcertados ante la situación que acababan de presenciar. Ah, claro, es por esto que el 26 de julio empezaron las marchas, ¿cierto? Así es, 4 días más tarde, la policía tomó algunas universidades con más violencia, generando muchísima rabia en la sociedad, exhortándoles a unirse a las revueltas. Ah, ok. Eso me hace recordar que el 2 de agosto se creó el Comité Nacional de Huelga. Sí, estás en lo cierto. Esto ayudó a que se continuaran las manifestaciones. El 27 de julio se organizó una huelga masiva frente al Zócalo. Lo que se pedía eran garantías de libertad y justicia. Necesitaban ser escuchados. Y mientras pensaban que ya habían triunfado, a la mañana siguiente salieron tanquetas, claramente mandadas por el gobierno ante la desafiante acción.
De acuerdo. ¿Y qué pasó después del informe presidencial del 1 de septiembre? Uy, las cosas se pusieron peor. El 13 de septiembre se realizó una manifestación del silencio. Días después, el gobierno tomó por la fuerza la ciudad universitaria y el casco de Santo Tomás, hasta que llegó lo peor, Tlatelolco. 2 de octubre se convocó a una reunión masiva de estudiantes para escuchar a sus líderes. Lo que no esperaban es que a lo lejos estuvieran personas con un guante blanco observando lo que pasaba. Todo estalló cuando un helicóptero dejó caer unas bengalas. Entonces empezaron a disparar hacia la plaza desde los edificios. Las personas estaban desconcertadas. Los militares llegaron y frente al caos les dispararon a los manifestantes. Qué desafortunado suceso. Y aún más por la censura completa de los medios de comunicación ante este hecho, disfrazándolo de un suceso de terrorismo. Las bajas no se conocen, pues los militares ocultaron los cuerpos. Sí, tiempo después se dio a conocer que esto había sido llevado a cabo por el Batallón Olímpico. Sí, es muy complejo y los testimonios son desgarradores. Sí, hay muchos recursos que pueden visitar y que podemos compartir en las redes si quieren profundizar en el tema. Claro, como conclusión, surge una sociedad civil en México y este suceso queda marcado en la historia del país. Es hora de un corte, no se vayan. Bueno, y regresamos con este podcast. Claro, Zoe, ¿nos puedes seguir contando? Zoe, Zoe, hasta la próxima.